muy creativo y muy revelador. Vamos a aprender acerca de la magia del perdón y vamos a aprender cosas que nunca habíamos imaginado acerca del perdón. Para ello, primero vamos a ver qué es el perdón de acuerdo con la Real Academia Española. Las palabras perdón y perdonar provienen del prefijo latino per y del verbo latino donare, que significan respectivamente: per es pasar, cruzar delante, pasar por encima de, y donar, donación, regalo, acto de bondad, obsequio o dar. Sí, también procede de la palabra don, que significa hasta que se cumpla el tiempo estipulado, lo cual nos lleva a pensar que perdonar es tener que pasar por encima de ciertas cosas para recibir otras y disfrutar de otras. Ahora vamos a ver lo que no es perdonar. Perdonar no significa aceptar sin consecuencias las cosas que sucedieron y cómo sucedieron. Tampoco es hacer como si nada hubiese pasado. Más bien se trata de hacer las paces con uno mismo y aprender a dejar atrás las cosas que han ocurrido de la manera que han ocurrido. A veces simplemente es perdonar la situación con el fin de liberarme a mí mismo. También podemos decir que el perdón es un acto de amor en el que se libera a un prisionero. La magia del perdón está en darme cuenta que cuando yo libero a ese prisionero, me doy cuenta que el prisionero soy yo misma. Me libero entendiendo que la actitud de otras personas no es algo que yo pueda controlar. Entonces, mirando la situación en otra perspectiva, podemos ver y diferenciar varios elementos del perdón. Tiene que haber la existencia de una ofensa, un ofensor, un ofendido, sentimientos distintos como resentimiento, rabia, ira, desilusión, rotura de una relación, culpa, orgullo, arrepentimiento, reparación o compensación y disolución. Por todos estos estados pasamos cuando estamos enfrentándonos a situaciones que nos llegan y nosotros decidimos si perdonar o cargar con todos esos sentimientos tan negativos y pesados. Y nos preguntaremos, bueno, ¿y qué importancia tiene el perdón? Si de todas formas yo puedo seguir viviendo, si esa persona no me va a pagar mis servicios, no va a venir a apoyarme cuando yo estoy triste, si esta persona ha hecho o no ha hecho. Pues el perdón tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque mejora la salud. La salud mejora con el ejercicio exhaustivo del perdón. La autoestima se eleva al dejar de apegarse a sucesos dolorosos del pasado. Perdonar reduce el temor al rechazo, al engaño, al abandono y por lo tanto incrementa la confianza en sí mismo y libera al individuo del rencor. El perdón también limpia asuntos inconclusos, cierra episodios, esos episodios dolorosos que hacen que nuestra energía se desvíe hacia otros lugares. Son los ladrones de energía, ese recuerdo doloroso. También merma la capacidad y afecta el rendimiento personal. Sin el perdón, seguimos estancados en el mismo estándar de vida que generan círculos viciosos. Y es ahí cuando nos preguntamos, ¿por qué será que yo no avanzo? ¿Por qué será que se me repite lo mismo? Entonces puede ser una clara señal de que hay algo a nivel consciente o inconsciente que necesito perdonar. Cuando elijo no perdonar, también debo ser coherente, que no perdonar, así como perdonar tiene sus beneficios, no perdonar también tiene unas consecuencias. Es un precio, el precio de no perdonar.
Y es que cuando no perdono, sigo atado energéticamente a la persona que me generó ese dolor. Está bien, yo no la quiero ver, yo la odio, pero como la estoy odiando, la tengo atada a mí energéticamente. Si no liberamos esa energía, seguiremos atrayendo más de lo mismo. Se me repetirá la situación con distintas personas y personajes. ¿Por qué? Porque mi lección a lo mejor era aprender sobre el perdón y como no lo hice, pues voy a tener que repetir situaciones donde me vea obligado a perdonar. Otra consecuencia es la distorsión en la toma de decisiones, porque tú vas a estar tomando decisiones desde el dolor y te vas a estar relacionando desde la herida. También la sensación de no avanzar, de estancamiento, de repetición. Un vacío existencial que nos hace sentir lejos de la misión del alma. También es otra consecuencia de no perdonar. No perdonar hace que tengamos unos síntomas físicos y psicológicos. Síntomas físicos como dolor corporal sin razón aparente, problemas cardíacos, baja respuesta inmunitaria, trastornos de sueño, migrañas, enfermedades de los huesos, diabetes, ira crónica, presión arterial alta, cansancio y enfermedades raras sin diagnóstico. Todo esto es el cuerpo gritándonos que tiene tantas emociones que ya no puede contener. Y nos invita, es nuestro cuerpo, maravilloso cuerpo que trabaja 24/7 para nosotros de la manera más amorosa posible. Nos está gritando que debemos perdonar. Y a nivel psicológico podemos tener conductas que nos van a ir guiando más o menos, a orientarnos, y es estar pensando constantemente en el pasado. Situaciones muy neuróticas, aislamiento social, ansiedad, baja autoestima, problemas adaptativos, depresión, pesadillas y amargura. Hasta aquí ya hemos visto los beneficios, lo que es el perdón, lo que no es el perdón, los síntomas físicos y las consecuencias de no perdonar. Entonces, ¿qué sucede en mi cuerpo cuando por fin me doy permiso de perdonar? Al perdonar, nuestro cuerpo siente una liberación física, debido a que deja de somatizar y ya no será necesario enviar señales de alerta. Esto pasa porque empiezas a sentirte liviano, como que ya no estás cargando un peso innecesario, como si te hubieran quitado literalmente una carga de encima. Y para poder perdonar, tenemos que entender que existen muchos mitos acerca del perdón que son los que nos impiden perdonar. Esos mitos los aprendimos en nuestras familias de origen, en nuestra más tierna infancia. Y esos mitos son, primero, que perdonar no es sinónimo de debilidad. Por el contrario, se necesita mucha fuerza para vencer el orgullo, la culpa, la vergüenza, el miedo al rechazo y el temor a fracasar. Para poder perdonar, tenemos que pasar por encima de todas esas sensaciones. Así que si yo decido perdonar, significa que ya superé, pasé por encima de todo esto y esto me está demostrando que soy una persona bastante fuerte, no débil. También perdonar no significa que tenga que seguir relacionándome con las personas que me han herido. Puedo perdonar, honrar el vínculo y no mantener relación. Perdonar también no quiere decir que olvides la situación que te ofendió, porque si olvidas la situación, olvidarías también el aprendizaje. Por eso es mejor recordar, pero ya no desde el dolor. Significa centrarse en el aprendizaje y no en el dolor causado. Perdonar no hace referencia a aprobar la conducta inapropiada de aquel que te hirió.
no estás de acuerdo con él. Si tú le perdonas, no significa que estés de acuerdo o que le des la razón. Y por último, perdonar no es un signo de sumisión. No me hace menos que nadie. Simplemente es permitirme, darme el permiso de ser libre para seguir adelante sin tantas cargas. Y eso es de valientes. Y en este entendimiento del perdón, podemos ver que toda pérdida, por negativa que parezca, siempre tiene una ganancia asociada y viceversa. En el plano álmico, nada sucede por azar. Todo hace parte de un plan para la evolución de la conciencia. Para nuestra mente humana, que está condicionada por el ego, es muy difícil elevarse por encima de la ofensa y ver más allá de cualquier situación. En esta dimensión, el dolor es una de las más grandes herramientas de crecimiento y evolución. Todas las crisis que hemos pasado, todo el dolor que hemos experimentado es lo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos hoy. Lo que ha pasado es lo que hizo que despertaras. Eso que nos ha pasado nos obligó a cambiar, nos ayudó a buscar ayuda, nos hizo rodearnos de mejores personas. Es lo que hizo que tomáramos decisiones más inteligentes. Así que entendamos que lo verdaderamente real es que todas las pruebas por las que hemos pasado nos han hecho avanzar. Y para ello alguien o algo ha tenido que incomodarnos tanto que nos ha hecho movilizarnos hasta llegar a donde estamos hoy. Aunque nos parezca increíble y absurdo. Y ahora vamos a la zona de ejercicios, donde vamos a ponernos a trabajar. Pero antes me preguntaban en el taller que cómo se hace para perdonar antes de hacer los ejercicios. Y tal vez me faltó incluir una diapositiva que lo explicara. Para perdonar hay que seguir 3 sencillos pasos. Paso número 1, aceptar la situación tal cual sucedió, sin quitarle ni agregarle nada. Pasó de la manera que pasó. Ese es el paso número 1. El paso número 2, el perdón propio. Porque a nivel muy inconsciente nos culpabilizamos de las cosas que pasan. Así que es una situación que me tocó vivir, una situación dolorosa, y me perdono por ello, aunque no sea mi culpa, aunque yo conscientemente sepa que no es mi culpa, pero perdonarme por ello, por haber experimentado esa situación dolorosa, es muy liberador también. Y el tercer paso es ver los aprendizajes que pude sacar de esa experiencia, que seguro que son muchos. Entonces, cuando puedo aceptar que la situación pasó como pasó, me perdono por la situación y puedo ver el aprendizaje, ya he perdonado. Y ahora sí, nos vamos a los ejercicios. El ejercicio práctico número 1. Haz una lista de personas que no puedes perdonar. Por ejemplo, padres, hermanos, amigos, jefes, profesores, parejas. El segundo punto es escribirlo, ¿no? Detalladamente la situación que no puedes perdonar. Todos aquellos elementos que te han causado gran dolor de esa situación. Todos aquellos elementos que te han causado gran dolor de esa situación. Que te han causado decepción y que te han causado sufrimiento. Escríbelos con gran detalle. El tercer paso es reconocer las cosas que no te perdonas a ti mismo. Decisiones, elecciones, omisiones o acciones. En ese primer ejercicio es muy revelador, porque cuando reflexionas sobre lo que has escrito vas a encontrar grandes
tesoros que tenías ocultos. En el ejercicio 2, en las situaciones que has escrito anteriormente, en las situaciones que no puedes perdonar, vas a escribir delante de cada una para qué te sirvió esa experiencia, porque toda experiencia nos ha servido para algo. Y el tercer paso es escribir todo lo negativo que te ha generado sostener esa situación en el tiempo. No perdonarlo en su día y sostenerlo durante tanto tiempo. Eso te ha traído cosas negativas. Entonces vas a reconocer todo lo negativo que te generó sostener esa situación desde el pasado hasta nuestros días. Con este ejercicio trabajamos la aceptación de lo que fue, de lo que no pudo ser, de lo que pasó de esta forma y no de otra, lo que pasó, lo que no pasó, lo que me hicieron o no me hicieron, las carencias o excesos que tuve, todo lo que experimenté. Y voy a poder entender que todo está bien, porque aceptación tiene que ver con mirar atrás y no querer cambiar nada. Tiene que ver con abrazar tu pasado así como ha sido. Y también abrazar tu presente como es. Abrazar tu pasado como fue te permite disfrutar tu presente como es. Desde la aceptación no hay culpables, no hay víctimas, no hay victimarios. Se acepta lo que pasa como pasa, de la manera más serena posible. Y en el ejercicio práctico número 3 es un arbolito. Vamos a dibujar un árbol, la silueta de un árbol seco, sin hojas. Y lo vamos a hacer florecer con muchas raíces. En las raíces vamos a poner la aceptación de la situación tal como fue. Eso es como abono. Eso es lo que le va a dar abono al perdón. Acepto que esta persona hizo esta cosa de tal manera y acepto que me dolió. Acepto que me movió sentimientos de rabia, que me movió sentimientos de abandono. Acepto que me desilusioné. Acepto que se me cayó del pedestal, por ejemplo. ¿Ok? En el tallo vamos a poner las cosas que me perdono, ¿no? Entonces me perdono porque no fui amada de la manera como a mí me hubiera gustado ser amada, por ejemplo. Me perdono por haber sentido tanta rabia. Me perdono por haber cargado esta rabia tanto tiempo. Es un ejemplo, ¿no? Y en las ramas vamos a ir escribiendo o dibujando hojitas con aprendizajes. Lo que va a hacer reverdecer mi árbol son los aprendizajes. Voy a escribir que aprendí, por ejemplo, a ser más independiente, a ser más autosuficiente, a valorarme más, a tener cuidado a quien doy mi confianza, por ejemplo, para que puedas terminar ese ejercicio. Y te vas a dar cuenta que es muy liberador, muy sanador sobre todo. Y movilizando todas estas situaciones que vamos sintiendo, pues llegamos a la conclusión de que perdonamos no porque el otro merezca nuestro perdón, sino porque nosotros no merecemos, además de haber sido heridos, seguirnos lastimando con el peso del rencor. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí y espero haber sembrado la semilla del perdón en tu corazón. Y hasta el próximo taller.